Hay oportunidades en la vida que poca o ninguna gente ve, y una de esas escasísimas oportunidades fue la que se presentó en Nvidia durante el 2022 y el 2023. Una excelente empresa con una larga historia y que sin embargo nadie entendía realmente su potencial hasta que estalló. ¿Por qué será que las acciones de esta empresa han subido un impresionante 843% desde el piso que alcanzaron en el 2022? ¿Por qué diablos será que esta empresa ha multiplicado su valor de mercado en casi 10 veces en este corto periodo de tiempo? ¿Será que su precio actual está justificado? ¿O por el contrario, será que está súper, hiper, mega, recontra doble, triple, tetra y juemadremente cara? Todo eso es justamente lo que vamos a discutir hoy al hablar de los resultados recientemente publicados por esta empresa para el primer trimestre del 2024. Como es costumbre, ¿qué es Nvidia y qué hace esta compañía? Nvidia es una empresa tecnológica que principalmente diseña chips y unidades de procesamiento cuya principal función es acelerar y mejorar el desempeño de gráficos de computador, agilizar el análisis de datos y lo más importante recientemente, de optimizar el tiempo para el desarrollo de aplicaciones y programas de inteligencia artificial. La frase inteligencia artificial se refiere en términos muy simples a que un programa de computador o que un algoritmo imite la inteligencia humana para realizar diversas tareas y que vaya mejorando con el tiempo, como debería hacerlo cualquier ser humano a medida que recompila más y más información. Esto puede ser desde realizar tareas repetitivas como manejar inventarios o hacer la contaduría de una empresa hasta realizar cálculos industriales o científicos dificilísimos o inclusive manejar un automóvil por sí solo y con menor o casi nula siniestralidad en comparación con un ser humano real. Como esto es bastante complicado, para ponerle una analogía, nada más, la inteligencia artificial es como si fuese un bebé que desde que nace tiene sus aptitudes y conocimientos muy básicos, pero a medida que va creciendo se va volviendo más y más inteligente, necesita menos y menos supervisión y luego ya de viejo hace todo solo. Así es la inteligencia artificial. Obviamente hay distintas inteligencias artificiales y cada una cumple propósitos diferentes, tal y como cada ser humano cumple su propia labor. Entonces, literalmente, se trata de imitar lo más que se pueda a un humano y más allá de esto, realizar más rápidamente tareas que de otras formas llevarían un tiempo larguísimo si se hicieran a mano. Ahora bien, entre las empresas que trabajan con la inteligencia artificial, Nvidia es el tope de la pirámide, es lo más grande que puede existir y sigue creciendo. Es el gran perro entre los cachorros, es lo último en guarachas y por tanto es la gran y legendaria maestra de maestras ascendida en lo que respecta a empresas de inteligencia artificial. No hay nadie que le compita, ni siquiera AMD. Tratan de competirle, de presentar alternativas, pero no le dan la talla. Los productos de Nvidia, especialmente en lo que respecta a inteligencia artificial y centrales de datos, son, y hasta el momento, y probablemente por un buen tiempo más, total y completamente inigualables. Listo, después de tener eso claro, ¿cómo gana plata Nvidia entonces? Para eso podemos utilizar la tabla actualmente en pantalla sacada del informe trimestral, donde se ve literalmente que Nvidia tiene 5 fuentes de ingresos. Los ingresos de data center, que se refieren a chips o a plataformas de cómputo acelerado y unos cables que ellos también venden para la transmisión de grandes cantidades de datos y la transmisión de un buen internet, que son obviamente obligatorias para una central de datos. Los ingresos de gaming, que son las famosísimas tarjetas gráficas Nvidia RTX, presentes en casi cualquier buen computador gaming. Aquí sí le puede llegar a competir un poco a AMD, pero en ray tracing nadie le gana a Nvidia. Están los ingresos de visualización profesional, que es que ellos se juntan con empresas que ofrecen programas especializados de diseño y pues les proveen las tarjetas gráficas y programas para suplir las necesidades específicas que tengan, que los programas de diseño son bien pesados en general. Están los ingresos automotivos, que son simplemente los servicios y programas que ellos ofrecen destinados al manejo automatizado de vehículos de transporte, sean carros o sean camiones, diseñando chips y programas para ello. Y finalmente están los ingresos OEM y otros, que es simplemente los ingresos que ellos tienen por trabajar directamente con empresas que construyan sus dispositivos para llevar los diseños de Nvidia al mercado. Porque recuerde que Nvidia no fabrica nada, ella diseña los chips y las tarjetas y terceriza la fabricación de los mismos. Esos son todos los ingresos de Nvidia, pero es claro que el meollo del asunto, la mayor parte de la tajada, son los ingresos por data center, que los de gaming todavía son relevantes. El de las tarjetas gráficas, pues sí, claro, esos dos sectores juntos, el de data center y el de gaming,
gaming forman el 96.8% de los ingresos de Nvidia. Pero es que los de data center específicamente son el 86.6% de los ingresos actualmente. Y es que el boom de esta empresa es bastante reciente y fue justamente causado por el desarrollo de la inteligencia artificial en los data centers. Fue desde el 2020 nada más que comenzaron a registrar oficialmente los ingresos por data center en sus documentos, en sus presentaciones trimestrales. Y por un par de años los ingresos que estaban balanceados entre data center y gaming, es decir, ambos contribuían casi que por igual. Pero es que desde mediados del 2023 los ingresos por data center han estallado no como un volador sin palo, que un volador sin palo vuela así, pero de forma descontrolada y para cualquier lado. Y no, por el contrario, los ingresos de data center de Nvidia son como un verdadero cohete, solo para arriba. Es verdaderamente ridículo. Lo puede ver gráficamente aquí también a través de la información proporcionada por la página Statista. Y es que en verdad los ingresos de data center han estallado. ¿Y por qué eso? Porque todas las empresas están invirtiendo, y muchísimo, billones y billones de dólares cada trimestre en esos chips para inteligencia artificial. Y como Nvidia es el papá de los pollitos en eso, pues ha surfado excelentemente bien el boom de la inteligencia artificial por el cual pasamos actualmente. Entonces eso ya contesta la primera pregunta de por qué ha subido tanto la acción de Nvidia desde finales del 2022. Y pues es porque sus ingresos se han multiplicado más de 4 veces desde finales del 2022. Es decir, le ha entrado muchísima, pero muchísima más plata a esta empresa. Pero si le entrara muchísima plata y se le fuera toda, de nada vale. Pero es que ese no es el caso. El margen operacional de esta empresa actualmente es de 78.4%. Es decir, después de vender los productos y servicios y descontar lo que les cuesta proveerlos, por cada $100 de ingresos que ellos tienen, les sobran $78.4, que de ahí hay que descontar los impuestos y las inversiones que ellos hacen para mantenerse a la vanguardia del mercado. Sí, pero igual estos márgenes son ridículamente altos. Son márgenes con los que muchas empresas tecnológicas inclusive solo sueñan. Ni Apple, ni Microsoft, ni Google, ni Meta tienen márgenes tan altos. No sé de qué otra manera le puedo explicar que esta empresa lucra, y lucra de lo lindo en verdad. Solo se queda por detrás de los delincuentes, que los delincuentes lucran sin meter nada de plata. Pero el resto, casi ninguna empresa tienen los márgenes que tiene Nvidia actualmente. Y entonces, si le entra muchísima plata y muy poco es lo que tiene que gastar para proveer esos servicios y seguir creciendo, ¿cómo no va a ser más valiosa? ¿Cómo es que no va a subir de precio la acción de esta empresa? Entonces está más claro que el agua. ¿Por qué diablos es que esta empresa se ha multiplicado tanto en su valor de mercado? Y continúa subiendo y continúa batiendo récords en el mercado accionario, como lo veremos en tan solo unos momentos. Pero bueno, ¿qué resultados tuvo Nvidia en este trimestre? En términos de ingresos, 26.044 millones de dólares en el primer trimestre del 2024 frente a 22.103 millones de dólares el último trimestre del año pasado y 7.192 millones de dólares el primer trimestre del año pasado, lo cual representa crecimientos del 17.8% y 262.1% respectivamente. Un gran aumento en la comparación trimestre a trimestre, pero un aumento descomunal, colosal, desmesurado, casi que inconmensurable en la comparación año a año. 262% es ridículo en verdad, y más para una empresa grande como Nvidia. Pero ¿y por qué ese aumento tan grande en la comparación anual? Y es simple y sencillamente porque el año pasado apenas estaba comenzando el boom ridículo de la inteligencia artificial. Esa es la tendencia generalizada en los crecimientos anuales de los resultados de Nvidia, pero hay que fijarse mucho en el crecimiento trimestral, un impresionante 18% casi. Es algo con lo que muchas empresas sueñan en lograr durante un año entero, pero es que Nvidia lo está haciendo cada 3 meses. Que ha decaído un poco la tasa de crecimiento trimestre a trimestre, obvio, pero aún sigue creciendo a pasos agigantados. En términos de efectivo neto proveniente de las operaciones, 15.345 millones de dólares en este trimestre que acabó de pasar, 11.499 millones en el último trimestre del año pasado y 2.911 millones en el primer trimestre del año pasado, lo cual significa crecimientos del 33.4% y 427.1% respectivamente. De nuevo, la comparación con el primer trimestre del año pasado es bestial, pero es que de nuevo, aún no estaba en pleno furor el auge de la inteligencia artificial, sino que Nvidia solo se había recuperado a sus niveles normales. Pero trimestre a trimestre ese crecimiento es altísimo, demuestra que esta empresa le está yendo muy, pero muy bien en sus operaciones, que es muy eficiente con sus gastos y que tiene márgenes operacionales muy, pero muy altos. Específicamente, la margen del efectivo neto proveniente de las operaciones es de un ridículo 58.9%, y eso que ridículo se queda corto. Esta empresa es, sin lugar a dudas, la mejor empresa norteamericana y potencialmente la mejor del mundo
en la actualidad, porque trimestre a trimestre está reportando crecimientos bárbaros, crecimientos y mejoras que muchas empresas, incluyendo las grandes tecnológicas, solo logran después de años y años de esfuerzo. Pero esta empresa en 3 míseros meses lo logra. Es verdaderamente impresionante y de nuevo, por eso es que ha subido tanto. En términos de compra y mantenimiento de propiedades, edificios y equipamientos que la empresa necesita para sus operaciones, 369 millones de dólares en este trimestre, 254 millones el trimestre pasado y 248 millones el primer trimestre del año pasado. Eso da crecimientos del 45.3% y 48.8% respectivamente. Son crecimientos altos, pero sobre una cuantía pequeña y en particular son pequeñísimos en comparación con sus ingresos. Literalmente esos gastos son menos del 2% de los ingresos que tiene Nvidia y también por eso es que esta empresa ha subido tanto recientemente, porque sus ingresos han subido mucho. Sí, claro, pero es que para tener ese crecimiento brutal de sus ingresos, poco o nada ha tenido que invertir, porque lo venía haciendo disciplinadamente durante décadas. Dicen ellos mismos que desde el 2012 ya se venían preparando e invirtiendo para ser los líderes de la inteligencia artificial. Y pues claramente dicha preparación e inversiones rindieron muchísimos frutos. Y finalmente, en lo que más me fijo yo, que es el flujo de caja libre, el free cash flow. 14.976 millones de dólares en este trimestre, 11.245 millones de dólares el último trimestre del año pasado y 2.663 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado, lo cual son crecimientos del 33.2% y 462.4% respectivamente, ambos altísimos y prácticamente iguales a los del efectivo neto proveniente de las operaciones, puesto que de nuevo el CAPEX de esta empresa es realmente muy, pero muy bajo con respecto a lo que factura. ¿Fueron buenos los resultados entonces? No, para nada. No fueron buenos. Fueron excelentes. Superaron sus propias expectativas, que ellos siempre dan un guidance de cómo le va a ir a la empresa en términos de ingresos, y también superaron lo que los analistas esperaban de la misma. ¿Cómo diablos va a ser malo que una empresa aumente casi 20% sus ingresos en un solo trimestre? Y si fuera una compañía pequeña, listo, uno entiende que los pequeños pueden crecer más justamente porque son pequeños, pero es que Nvidia no es una compañía pequeña. Actualmente se disputa el título del gran perro entre los perros, es decir, pelea el puesto de la compañía con mayor capitalización bursátil en todo el mundo con los titanes Apple y Microsoft. Hay días en que es la número 1, hay veces es la número 2, llega a bajar hasta el número 3, pero luego vuelve a subir. Entonces, ni Apple ni Microsoft, que han subido también recientemente por causa de la inteligencia artificial, pudieron ponerle el tate quieto a esta empresa. Y es que Nvidia está creciendo como si no hubiera un mañana. Las otras grandes compañías que ya dejó atrás en términos de valor de mercado están asociándose con ella desde hace meses y planean seguir haciéndolo durante muchos años en el futuro para desarrollar o mejorar las capacidades de sus centrales de datos. Por ejemplo, Amazon y Tesla, que ellos mismos, los dirigentes de Nvidia, mencionaron en la audioconferencia en la que presentaron sus resultados. Y la tendencia generalizada es que no solo las grandes compañías con los mayores bolsillos sigan invirtiendo en inteligencia artificial y por tanto en Nvidia, sino que es de esperar que muchas otras compañías o países inclusive también comiencen o aumenten sus inversiones en inteligencia artificial y en los mejores chips y tarjetas gráficas para eso, que son justamente los productos de Nvidia. Ahora bien, ¿eso va a ser así para siempre? Obviamente no. Nada dura por século seculón. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Que la inteligencia artificial no es ningún mal si se utiliza bien, pues, pero el hecho es que las inversiones pesadas en eso no van a durar para siempre. Así que es cuestión de tiempo para que el crecimiento bestial de Nvidia se termine. Pero cuando termine, probablemente va a mantener una buena porción de esos ingresos gigantescos y va a seguir siendo una de las mayores compañías de este mundo. En términos de cuándo eso se va a acabar, ahí sí no lo sé, pero ellos siempre dan indicaciones, dan pistas a sus informes trimestrales y anuales. En el momento en que Nvidia diga que no espera crecer sus ingresos para el siguiente trimestre, sino que espera mantenerlos constantes o bajarlos un poco, inmediatamente todo se va a la mismísima mierda en el mercado accionario, puesto que el boom y el alta actual son justamente sustentados por la expectativa de altas ganancias de muchas empresas con inteligencia artificial. Y si Nvidia dice que sus ingresos van a bajar, es una señal de que el boom está cerca del fin o ya se acabó definitivamente. Entonces las expectativas de crecimientos futuros y ganancias futuras bajan y por tanto las valuaciones también bajan. Por tanto, todo debería bajar de precio. Pero póngase a esperar que eso pase y a tratar de hacer timing con el mercado sin ser Jim Simons, que en paz descanse, y verá cómo pierde plata de lo lindo. Nvidia desde el 2023, mes tras mes, día
día tras día ha estado cara. Experto tras experto ha dicho que está muy cara, que los múltiplos están muy estirados y sin embargo la empresa le sigue callando la boca a todo el mundo, ya sea para bien o para mal, puesto que sus múltiplos cada vez que publican resultados han disminuido más y más, puesto que sus ganancias han venido aumentando de forma brutal. Aunque no sé decir cuándo se vaya a dar esa desaceleración de Nvidia, sí creo que este crecimiento pueda durar un buen tiempo, un par de meses o un par de años más siquiera. No necesariamente crecimientos tan ridículos como los actuales, pero sí crecimientos excelentes con ese nuevo chip Blackwell, que ellos mismos dicen que ridiculiza a su chip anterior, Grasshopper, que ya era una barbaridad para la inteligencia artificial, pero el Blackwell es aún mejor. Que el Blackwell realmente no es solamente un chip, sino una plataforma para entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial. Entonces eso va a ser una gran fuente de ingresos para Nvidia, puesto que ¿quiénes son los principales clientes de Nvidia para esa nueva generación de chips? Nada más ni nada menos que las empresas con los bolsillos más grandes de este mundo, que son Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla, entre muchas otras, pero esas son las que más destacan. ¿Qué han dicho estas empresas en sus últimos reportes? Que van a seguir invirtiendo pesado en inteligencia artificial por este y un par de años más en el futuro. Entonces, el futuro de esta empresa de Nvidia es realmente brillante y por eso es que ha subido tanto. Además, ellos mismos dicen que tienen un tiempo de actualización de sus chips de más o menos un año, así que se están poniendo prácticamente como los fabricantes de teléfono, que cada año sacan un nuevo modelo un poco o muchísimo más rápido al mercado y siguen vendiendo. Y los dirigentes de Nvidia, ellos mismos lo dicen, que eso no es problema para ellos, porque quienes quieran lo mejor del mercado, la novedad, ser los primeros en algún desarrollo de inteligencia artificial, necesariamente deben trabajar con sus chips, con los chips de Nvidia, puesto que son los mejores del mercado en la actualidad. Y como siguen invirtiendo disciplinadamente en eso, seguramente seguirán siendo los mejores, seguirán estando en la cima por muchos años en el futuro. Bueno, y hablando del futuro, vamos ahora a lo que usted probablemente más quiere, que es el valuation de esta empresa. ¿Qué uso yo para determinar el precio justo de una empresa? Un modelo simple de DCF con 6 ingredientes. El primero es el FCF inicial, luego la tasa de crecimiento del FCF para los primeros 5 años, luego la tasa de crecimiento del FCF para los siguientes 5 años, el múltiplo de FCF al final de 10 años, la tasa de descuento y la margen de seguridad para dejar una chance de ganancia aún si las suposiciones se tornan incorrectas. Para el FCF inicial, que sería el completo de este 2024, siempre me gusta estimarlo a partir de los ingresos, porque típicamente si las empresas dan guidance, es decir, dan alguna orientación sobre lo que el futuro les depara, lo hacen justamente al nivel de los ingresos. Ellos mismos, los dirigentes de Nvidia, dicen que van a tener unos ingresos de más o menos 28 billones de dólares en este trimestre que estamos actualmente. Algo ridículo para una empresa que hace un par de años nada más no facturaba más de 7 u 8 billones al año, pero ahora factura más de 4 veces eso en 3 meses. Increíble, en verdad. Pero bueno, para esta empresa hay que tener cuidado con los cálculos y hay que usar los datos más recientes, porque es que ha estallado y mejorado significativamente sus negocios en menos de 24 meses, literalmente. Entonces, asumiendo una tasa de crecimiento de 10% por trimestre aproximadamente, eso nos daría unos ingresos totales para el final de 2024 de 112.838 millones de dólares. Aún no se compara con titanes como Apple, Microsoft o Amazon en términos de ingresos, pero en crecimiento nadie les pone el pie encima. Asumiendo que aumenten su margen FCF a un impresionante 50% de los ingresos, que están casi ahí. El año pasado generaron 44% de los ingresos como FCF, pero yo creo que por el ritmo al que está mejorando esta empresa es posible que lleguen al 50% este mismo año. Por tanto, eso significaría 56.419 millones de dólares de FCF para todo este 2024. Ahora bien, asumiendo que mantengan el número de sus acciones aproximadamente constante en alrededor de 2.494 millones de acciones para este año, por lo menos, pues eso daría un FCF por acción de 22.6 dólares, bien alto en comparación con lo que hacían hasta el 2022, que era menos de 5 dólares por acción. Ahora, para las tasas de crecimiento, de nuevo, las tasas de crecimiento actuales de esta empresa son ridículas y nadie tiene una bola de cristal para determinar cuándo van a volver a valores o a tasas más normales. Pero teniendo en cuenta el actual boom de la inteligencia artificial, el hecho de que eso apenas está comenzando a ser masivamente adoptado y el hecho de que Nvidia es la mejor empresa a este respecto, creo yo que asumir un crecimiento fijo del 20% anual durante los siguientes 10 años sería razonable. Para el múltiplo de FCF al final de los 10 años,
utilizamos la vieja confiable Macro Trends, que como usted lo puede ver en pantalla, desde el 2016 más o menos dejó de estar barata. El múltiplo ha estado bien estirado desde ese año, por encima de 50 en general, que es absolutamente carísimo. Pero Nvidia ha justificado ese múltiplo tan alto, puesto que ha crecido de forma expresiva sus ganancias, sobre todo en el 2023. Yo voy a asumir que en 10 años esta acción va a continuar cara, pero no de forma tan ridícula, así que voy a asumir un múltiplo de 40. Para la tasa de descuento voy a usar el 15% que siempre me gusta usar, en el sentido de que quiero obtener 15% anual de retornos de esta empresa. Me gusta ser un poco conservador y siempre mantener ese 15% dado que ya es un rendimiento bastante considerable, teniendo en cuenta que el rendimiento del VO de toda la vida es de aproximadamente 10% anual y que el rendimiento del mejor inversor de largo plazo de todos los tiempos, que es Warren Buffett, es de 20% anual. Entonces el punto medio entre esos dos extremos es justamente 15%. Por eso escojo eso como tasa de descuento. Finalmente, para el margen de seguridad voy a asumir un 25%. ¿Por qué? Porque quiero una mayor protección frente a una empresa cara y actualmente volátil, cuyo negocio es excelente, pero que no está libre de riesgos. Por tanto, considero que un 25% de margen de seguridad me protege lo suficiente en caso de que mis cálculos estén total y completamente errados. Con todas esas suposiciones, que son bastante generosas en mi opinión, el precio justo de Nvidia es de $1,118 hasta los datos que tenían en el último archivo 10Q, el último archivo trimestral publicado. Y como recientemente hizo un split de sus acciones de 10 por 1, es decir que por cada acción que se tenía, ahora se tienen 10, lo cual no estaba incluido ahí dentro de ese informe de 10Q, pero hay que tenerlo en cuenta. Eso pone el precio justo de Nvidia en aproximadamente $112. Entonces estaría bien cara en estos momentos, puesto que el precio actual de las acciones es de más o menos 130, $140. Entonces, a pesar de que yo creo que las suposiciones que hice son bastante optimistas para esta empresa, el mercado está siendo aún más optimista con la misma, y ante eso hay varias posibilidades. Tal vez yo esté siendo un poco pesimista para lo que está publicando, para lo que está haciendo esta empresa, o tal vez el mercado está equivocado y está precificando crecimientos altísimos por muchos años más que no se vayan a dar en la realidad. O por el contrario, puede ser que tanto el mercado como yo estemos totalmente equivocados, ya sea para arriba o para abajo, en el sentido de que esta empresa podría ganar o muchísima más plata, o muchísima, pero muchísima menos. Pero eso solo el tiempo lo dirá. El hecho es que Nvidia es la acción del momento, por más de que esté cara y que lo haya estado desde el año pasado. Nvidia es una de las pocas acciones sosteniendo el alta del mercado accionario desde finales del 2022 y comienzos del 2023 hasta la fecha actual. Y el hecho de que recientemente, tan solo el 18 de junio, se haya consagrado por un par de días como la empresa más valiosa de este mundo, superando a titanes como Apple y Microsoft, es un indicativo más de que el momento que tiene esta empresa es literalmente enorme, y en el instante en que esta empresa muestre algún tipo de debilidad o de un pequeño desliz, por temporal que sea, en sus crecimientos o en la plata que gana, pues inmediatamente todo se va a venir abajo. Por lo menos eso es lo que yo creo que tiene sentido. Hasta hace poco, literalmente un par de días después de la publicación de sus resultados, el 22 de mayo del 2024, Nvidia era la tercera acción más valiosa del mercado. Luego superó por un par de días a Apple como la segunda empresa más valiosa, y luego vino Apple el 10 de junio y anunció su entrada oficial al boom de la inteligencia artificial con Apple Intelligence, y volvió a retomar su puesto como la segunda empresa más valiosa. Pero después del split 10 por 1 de las acciones de Nvidia, lo cual no afecta en absolutamente nada a la empresa, sino que simplemente divide una sola tajada en muchas, en este caso en 10, el momento que ha tenido esta empresa, esta acción, pues se ha vuelto prácticamente imparable y cada vez camina más y más hacia precios que implican crecimientos ridículos por los siguientes 10 años. En caso de que esta acción llegue a los $150, $160, yo muy seguramente pensaré en vender mis acciones de esta empresa si esta subida no es generada por las ganancias de la misma, sino por la gente queriendo comprar Nvidia, porque Nvidia solo va para arriba y ya. Pero por lo menos hasta el momento no creo que estemos tan de lleno en esa euforia sin sentido para esta empresa. ¿Que hay bastante euforia? Sí, pero por el momento yo creo que es justificada por dos cosas específicas. El primero es el split, que el split no debería afectar en nada, pero en últimas siempre lo afecta. Y segundo, porque las ganancias de esta empresa han sido bastante crecientes, con crecimientos expresivos en los últimos reportes. Así que quienes la tengan en el portafolio, mi recomendación sería mantenerla para estar súper pendiente de los resultados que publique y de sus ganancias. Y quienes la deseen adquirir y no tengan conocimientos específicos de inteligencia artificial o de sus aplicaciones, lo mejor sería exponerse pasivamente a esta empresa a través de BOO o
QQQM y no que la compren directamente, porque la compra directa siempre está expuesta a un riesgo muchísimo mayor que la compra pasiva a través de un ETF. Para hablar de riesgos podemos simple y sencillamente comenzar por las tasas de crecimiento. Miren la tabla de sensibilidad actualmente en pantalla, que si Nvidia nada más crece a un ritmo de 15% anual su FCF por acción, lo cual sería muy bueno, excelente para esta y para cualquier otra empresa, al precio actual de 130 a 140 dólares estaría aún más cara, mientras que si logra acelerar su crecimiento del FCF por acción, principalmente recomprando acciones como lo hace Apple, entonces la acción de esta empresa estallaría aún más de lo que lo ha hecho actualmente. Pero es que eso es solo la punta del iceberg, puesto que hay muchos otros riesgos para considerar en Nvidia. El primer riesgo es el riesgo internacional, que realmente es un riesgo triple, porque primero, al ser una empresa multinacional, tiene ingresos en múltiples monedas y si el dólar se debilita, pues sus ingresos en otras monedas se ven afectados porque reciben menos dólares por sus productos. Segundo, puesto que entre las millones de cosas para las cuales sirve la inteligencia artificial en particular, sirve para la guerra. Y pues si los países no se la llevan muy bien, por ejemplo, Estados Unidos y China, que a veces se la llevan mal, no les conviene a ninguno de los dos, pero a veces se la llevan mal, pues los países pueden decir que se limitan las exportaciones y eso afecta gravemente los ingresos. Eso fue justamente lo que le pasó a Nvidia en el 2023, que hubo prohibiciones o limitaciones extremas para las exportaciones de ciertos chips de Nvidia hacia China y otros países del Medio Oriente. Afortunadamente, a pesar de esas limitaciones, los otros clientes, los de Estados Unidos y otras localidades, salvaron la patria y los ingresos de Nvidia continuaron creciendo de manera bárbara. Y tercero, justamente derivado de esas limitaciones internacionales, pues otros competidores pueden tomar esa tajada y comenzar a desarrollar productos similares a los de Nvidia que atiendan esa demanda que les prohíben suplir. Y peor aún, pueden llegar a quitarle una parte de sus clientes actuales. Hay muchos otros riesgos que considerar. Por ejemplo, como Nvidia es una diseñadora de chips principalmente y no los fabrica, está sujeta a que las empresas que ella contrata para hacer los chips los puedan construir bien, que puedan tener todos los materiales para hacerlos y que lo hagan a tiempo. Además, eso crea otro potencial riesgo y es que la calidad de manufactura de sus productos no sea ideal o que algunos productos tengan fallas, ya que de nuevo, como ellos no los arman, sino que solamente los diseñan, pues tampoco pueden estar ahí pendientes 24/7, día y noche, de que la calidad sea adecuada para minimizar las fallas. Obviamente, las condiciones económicas globales también son un factor de riesgo relevante, ya que si la situación está mala, nadie va a andar comprando chips carísimos, que los productos que Nvidia vende no son para nada baratos, y eso se vio reflejado justamente en el 2022 cuando sus ingresos bajaron frente a los de años anteriores, no solo por los problemas de escasez en las cadenas de suministros o por los problemas logísticos que habían, sino porque simplemente la gente no tenía plata para eso y la plata que tenían la gastaban en otras cosas más básicas, no en cuentos de inteligencia artificial ni nada de eso. Entonces eso genera variaciones grandes en sus resultados financieros y operacionales y por eso también es que yo le exijo una margen de seguridad mayor a esta empresa, porque nadie sabe en qué momento llega y tienen un problema y pues se caen los ingresos y por tanto también el valor de mercado de esta empresa. En fin, hay muchos otros riesgos de los cuales hay que estar conscientes para esta empresa, pero como casi todo en la vida, siempre hay una alternativa y que para quienes buscan simplicidad y tranquilidad a la hora de invertir, siempre está el VOO de toda la vida, dentro del cual se encuentra Nvidia por estar en el top 3 de las empresas de mayor capitalización bursátil en este mundo en la actualidad. Así que comprando VOO se está expuesto y de buena manera a esta buena empresa, ya que a medida que ella crece o decrece, su participación en el VOO se modifica de igual manera. No siendo más, así se despide este fiel y humilde servidor Alejandro Hernández Arboleda y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.